La Biblia es la palabra de Dios escrita. En griego se habla del logos. La palabra activa. Y nos dice Juan que el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa expresión en griego indica que Él, como aparentemente nació en tiempo de la fiesta de los tabernáculos, Él hizo su tabernáculo. El tabernáculo, y lo prediqué una vez, en la tienda, como una carpa pasajera donde la persona habita. Como cuando van a campamentos, levantan una carpa, ahí esa no es su casa permanente, ahí están por un tiempo, mientras dura la excursión. Él hizo su tabernáculo, es decir, habitó donde iba a estar en medio de nosotros. La palabra, el verbo Cristo, tiene poder. Él es la palabra activa. Por eso vamos a ver hoy de una manera diferente la palabra en acción. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1 del verso 2 al verso 23. Y dice así la palabra del Señor. Pero la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión, espacio, expansión, en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirva de señales
para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios bendiga su palabra. La Biblia, la palabra de Dios, comienza con un verbo de acción en un tiempo desconocido. En el principio. ¿Cuándo fue ese principio? En el principio, cuando no estaba usted y no estaba yo. En un principio en donde nada existía, solo Dios. En el principio ya estaba Dios. Pues en el principio, Dios. El primer sustantivo, nombre propio, es Dios. Y el primer verbo es crear. En otras palabras, todo lo que el hombre ve y todo lo que existe, mientras el hombre quiere adivinar de dónde vino y cómo se hizo, la Biblia afirma que fue por la palabra de Dios. En el principio creó. Ahí no parece que Dios dijo en el primer versículo. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero en toda cosa buena pareciera que siempre hay un pero. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pero ¿cómo quedó la comida? Está muy sabrosa, pero muy poquita. ¿Cuánto ganas? Gano mucha plata, pero se me acaba pronto. Hay un pero. Y quiero que sepa, hermano, que en cada pero suyo y en cada pero mío
allí puede estar Dios. ¿No dicen amén? Hermano, yo estoy bien, pero me duele la cadera. Ay, Señor, en ese dolor tú puedes estar. Por eso que nuestra Biblia en el verso 2 dice, y la tierra, pero esa preposición esa conjunción en el idioma hebreo, que es v. Digan conmigo como en vez de vaca, v. Pero a veces se pronuncia v, a veces se pronuncia o, a veces se pronuncia u, a veces se pronuncia va, a veces se pronuncia ve, a veces se pronuncia vi, según la palabra que le siga. No voy a dar reglas del idioma hebreo. También se traduce, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, ¿quién no ha tenido su casa desordenada un momento? A mí me gusta mi casa ordenada. Todo en su lugar, todo limpio. A mi esposa también. Pero cuando llegan los hijos de Tzeli, se acaba el orden. Juguetes regados por todos lados. Tengo que caminar entre trenes, carritos, ferrocarriles, pistas de carro, peluches. Pero cuando no están, este viejo dice, ¿y los niños? Me hacen falta los niños. Pero la tierra estaba desordenada y vacía. Así hasta nuestra vida estaba antes de que Cristo llegara a nuestras vidas. Y siempre habrá un pero hasta que lleguemos allá arriba. Y entonces comienza la acción. A pesar del desorden, nos dice la Biblia, no solamente el desorden, sino las tinieblas. ¿Cómo usted puede saber si algo está bien en su casa, si todo está en orden o no está en orden, si no hay luz? No se podía ver el desorden porque no había luz, pero Dios ve en la oscuridad. Si usted camina en la oscuridad y hay un carro en el piso, un carrito, usted no lo ve, usted lo pisa y lo más probable es que se vaya y se caiga y se rompa un hueso. No importa el desorden de la vida que usted tuvo antes de conocer al Señor. Lo primero que hay que hacer es, y lo que dijo Dios, sea la luz. Nos dice la palabra del Señor que Él es la luz. La luz vino a este mundo. En el primer día de la creación, del arreglo de este planeta, lo primero que el Señor hace es cuando Él habla y dice, sea la luz. Pero antes de que el Señor dijera que sea fuera la luz, la Biblia nos dice en el verso 2 que a pesar de las tinieblas, a pesar del desorden, el Espíritu de Dios se movía. Les voy a decir algo, hermanos. En hebreo no lo dice así tanto como lo dice en español.
En hebreo dice Beruach Elohim Megajefet al Pene Hashamayim. Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, se movía en medio de ese desorden. Pero en el hebreo no dice en pasado se movía. Tiene una forma verbal en el hebreo antiguo que indica un movimiento que no se sabe cuándo comenzó, que se sigue actuando y que seguirá actuando sin parar. Es decir, el Espíritu de Dios se mueve, se estaba moviendo, se movió y seguirá moviéndose. El Espíritu de Dios nunca deja de moverse. Y el verbo que usa, que es el verbo estremecer, la raíz rajav, donde está el Espíritu de Dios hay estremecimiento. Al diablo no le gusta donde está el Espíritu de Dios. Estremece, pero lo usa en el intensivo. Cada dice revoloteaba. De tal manera que el Espíritu de Dios en medio de esas tinieblas y de ese orden estaba revoloteando. Sepa mi hermano, mi amada hermana, que a pesar que en el pasado tu vida estuvo desordenada, tu vida estuvo oscura, tu vida estuvo confusa, tu vida estuvo llena de problemas. Ay, casi el bello. Tu vida estuvo llena de problemas, llena de enfermedades, y tú no conocías a Dios. El Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre tu vida para traerte a ti a la luz admirable y al conocimiento de Dios. Siempre estuvo buscándote. Y dijo Dios: sea la luz. La palabra de Dios lleva primero la luz a la mente. Y nos dice la Escritura que el Dios de este mundo ha entenebrecido la mente de las personas para que no resplandezca la luz del Evangelio. Pero en ti y en mí resplandeció, porque el Espíritu Santo llegó. Cristo Jesús llegó diciendo: sea la luz en tu mente, en tu corazón, para que veas la realidad de tu vida, el desorden, y luego arreglarlo. Sea la luz. Y fue la luz. Fue el primer acto. Nadie viene al Señor si no es por el conocimiento de la palabra, o porque la misma luz, Cristo, se le aparezca como se le apareció a Pablo en el camino de Damasco. Tiene que ser de una de las dos maneras. Ahora, alguien te predica la palabra, y la palabra es Cristo, porque el centro de la Biblia es Jesucristo. No hay salvación sin Cristo, no hay vida eterna sin Cristo. La palabra fue lo primero que oíste y abrió tus ojos, viste tu condición, el desorden de tu vida. Y eso fue el primer acto de Dios. Luego, en el segundo día, Dios le habla a las aguas. En el primer día le habló a los cielos.
sea la luz en el cielo. Segundo día, le habla a las aguas, sepárense las aguas. La separación indica santidad. Ser santo significa separado. Le habló a las aguas, sepárense las aguas que están arriba de las aguas que están abajo. Hubo una separación, multitud de aguas. El Señor dijo que Él es la fuente de vida eterna. Y hablando de nosotros, lo prediqué hace poco, que cuando venimos a Cristo, ríos de agua viva saldrán de nuestro vientre. Entonces, lo segundo es la fluidez de las aguas. Sin luz y sin agua no puede haber vida. Se necesita la luz y se necesita el agua. Así que la palabra, Cristo, viene a ti, vino a mí, para separar lo que es de Dios arriba de lo que no es de Dios acá abajo. Somos una multitud que somos de Dios. Dice la Biblia en la carta a los Efesios, si no me equivoco, que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Físicamente y ante los ojos de los hombres, usted está ahora mismo en una banca, aquí. Pero Dios no lo está viendo usted aquí, lo está viendo sentado allá arriba, en las alturas. Somos gente de arriba, hay gente de abajo, pero usted y yo somos de arriba. Hay gente que llega con un dicho: pon tus pies en la tierra. Y yo le contesto: no me da la gana. No me da la gana. Yo prefiero estar en las alturas. Sepárense las aguas que están arriba de las aguas que están abajo. Y no se estaba refiriendo a nubes. Todavía no existían las nubes. Las nubes aparecieron después del diluvio. Esas aguas después cayeron en el diluvio. Y le dice: y salga, se descubra lo seco, la tierra. En otras palabras, el Señor le está hablando en el tercer día a la tierra. Tienes que salir, tienes que estar firme. La tierra indica seguridad. Hermanos, si tú no estás en Cristo, no hay seguridad de nada en el futuro. Miren cómo Dios trabaja. La luz para quitarte las tinieblas y veas. Separación y luego firmeza. Nos dice Pablo a la carta también de los Efesios que tenemos que usar la armadura de Cristo para que después de haber peleado la buena batalla, usted quede firme. Pero usted no se puede afirmar si no hay algo debajo de sus pies. Y hermano, lo que está debajo de sus pies son las manos de Cristo. Voy a contarles brevemente un testimonio que me pasó con esa señora que está aquí, ¿ve? Con ella. Ella lo sabe. Y lo que voy a decir me lo dijo ella. Veníamos de Río de Janeiro. Yo creo que he contado este testimonio. De Río de Janeiro a San Paulo, en ese tiempo usted agarraba un avión y en ese avión usted estaba hasta el final. Ahora en cada parada cambia de avión por seguridad. De Río de Janeiro a San Paulo, de San Paulo a Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra. Y en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se daña el avión.
Teníamos que salir a las 4 de la tarde, nos dieron las 5, nos dieron las 6, nos dieron las 7. Arreglando el avión. Y ella se quería bajar. Tenía miedo. Y me dice, ¿nos cambiamos de avión? Digo, no. Porque este avión no va a salir de aquí hasta que esté bien. Salimos como con 3 horas de retraso. Y ella tenía miedo. Y estaba orando. De repente venía al lado mío y de repente se me duerme. Ningún adulto con miedo se duerme. Los niños con miedo se duermen porque ahí está papá, está mamá. Pero los adultos con miedo no nos da sueño, tenemos miedo. Y ella se durmió. Cuando despertó, ya habíamos llegado a Panamá. ¿Qué te pasó, niña? ¿Por qué te dormiste? Dice, ay, Víctor, tenía mucho miedo. Pero cuando miré, y esto es imposible, esto tuvo que haber sido una visión. Miré por la ventana del avión y vi al avión y debajo del avión una inmensa mano que sostenía el avión. Y cuando vi la mano debajo del avión, me dormí. Ay, niña, le dije yo, nada le iba a pasar al avión si ahí veníamos nosotros. Hermanos, tú estás parado en las manos del Señor. Así que él abrió a la tierra. Y al hablarle a la tierra, fue el tercer día. Luego, al cuarto día, la palabra que sale de la boca de Dios, vuelve a hablarle a los cielos. Miren, el primer acto fue hablarle a los cielos, sea la luz. El segundo acto, en el segundo día, le habló a las aguas. En el tercer día, le habló a la tierra. En el cuarto día se vuelve a lo que hizo en el primer día y vuelve a hablarle a los cielos. Y nos dice aquí que en el cuarto día dice, haya lumbreras. Puso el sol, puso a la luna, puso las estrellas para establecer los tiempos. Estaba el Señor poniendo a la tierra en su órbita. Estaba colocando las señales. Porque el Señor, cuando trabaja en nuestras vidas, la palabra Jesucristo te alumbra, te separa, te afirma y luego comienza a poner señales en tu vida. El mundo va a ver que Cristo está en ti, el sol, símbolo que hay luz en ti. Vas a funcionar. El Señor va a hacer que la palabra en medio de la oscuridad alumbre a los que están en la oscuridad. Luego de eso, el Señor, en el segundo día le habló a las aguas. Ahora vuelve en el quinto día, le habla a las aguas. Primero y cuarto a los cielos, segundo y quinto a las aguas. Produzca las aguas. Y las aguas produjeron. Nosotros somos como fuente de manantial, pero esa fuente de manantial sale cuando el Señor habla.
Por eso fue que él dice, abre tu boca y yo la llenaré. Ay, hermano, yo no sé qué hablar. Habla. El Señor dice, habla, porque Él es el que va a fluir. Él va a hablar. Y la palabra que salga va a producir vida. Le habló a las aguas y las aguas produjeron. En el quinto día. En el quinto día coincide con el día segundo. Y luego en el sexto día le coincide con el tercer día. El tercer día le habló a la tierra. Ahora le vuelve a hablar a la tierra, le dice a la tierra, produzca la tierra. Y cada vez que el Señor habla, y estos verbos en imperativo, produzca la tierra, en el original es una orden que no termina. Produzca y siga produciendo. Hermanos, el fruto tuyo, lo que tú produzcas por causa de la palabra de Dios, no debe terminar. Ay, se me acabó. No se debe acabar. No se debe acabar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo, que sirve para redarguir, para enseñar, para exhortar, para muchas cosas. Eso es lo que nos está haciendo Dios en nosotros. Tenemos a Cristo, que es la palabra viva. Aquí está la palabra escrita, pero más fuerza, más poder va cuando la palabra, el Señor, sale de tu boca como palabra viva para salvar, para redimir, para consolar, para sanar, para atar las fuerzas del enemigo. Somos una fuerza de poder por la palabra que obró en ti y que sigue trabajando en ti y en mí. El sexto día le habló a la tierra, produzca la tierra seres vivientes. Y salieron toda clase de animales de la tierra. Estamos en el mes de la Biblia, la palabra de Dios. Nos la dejó escrita para ser escudriñada, pero para que cuando tú la leas, la digieras, la comas y la digieras, pueda entonces salir activa, sonora. Dios no habló mudamente. El Señor no pensó y las cosas pasaban. No, Él habló. Él habló. Habla, hermano, habla, canta, adora, abre tu boca con fe, con certeza, con seguridad, porque tú tienes la palabra viva, Jesucristo, y la palabra viva va a traer más vida. Qué bueno, porque todos los verbos que en el capítulo 1, donde están en pasado, porque nuestro idioma, el español, cuando narra una historia tiene que estar en pasado, pero así no sucedía con el hebreo de la Biblia. Cuando dice y dijo Dios, significa comenzó a decir y sigue diciendo y no para de decir. Hermanos, nuestro Dios no para de hablar, no para de ordenar,
sigue hablando, sigue actuando, sigue dando órdenes. Y la boca tuya y la mía están para hablar y destruir las fuerzas de las tinieblas. Lo primero que hizo Dios fue destruir las tinieblas, y esto tenemos que hacer con el poder que Dios nos ha dado con su palabra y el Espíritu Santo. Destruyamos las fuerzas de las tinieblas, traigamos luz y demos órdenes para que la palabra de Dios sea viva y eficaz en los que todavía no conocen a Cristo. Dios le bendiga.